¿En qué momento la ambición, esa fuerza que te hacía avanzar, empezó a sentirse como una carga? Hoy vamos a entrar en ese punto exacto donde el impulso de crecer se vuelve presión, donde el cuerpo ya no acompaña con la misma ligereza y donde la mente vive pendiente del siguiente objetivo sin llegar a respirar el presente. Exploraremos por qué el logro deja de calmar, cómo aparece esa urgencia interna que empuja incluso cuando ya hay resultados y qué señales da el cuerpo cuando lleva tiempo sosteniendo más de lo que puede expresar. Si te cuesta detenerte, si la satisfacción dura poco o si siempre te sientes en deuda contigo misma, este episodio te ayudará a recolocar la ambición en un lugar más equilibrado, más real y más humano. La ambición emerge como una fuerza desprovista de carencia, anclada en un dinamismo vital que impulsa a expandirse. En su núcleo habita el deseo de crecimiento, el despliegue de las propias capacidades y la orientación hacia un horizonte dotado de sentido. En este estadio inicial, la ambición dirige la energía, confiere dirección y articula el tiempo con una cadencia fértil. Persiste entonces el disfrute, el esfuerzo conserva coherencia interna, el cuerpo acompasa el movimiento sin resistencia y la mente reconoce el propósito. Predomina el impulso creador, un empuje nacido del entusiasmo y de la curiosidad viva, antes que la urgencia defensiva, esa presión estrecha orientada a demostrar, a compensar o a escapar del temor a no ser suficiente. La acción enlaza con una sensación íntima de expansión, sostenida por una confianza tácita en el propio movimiento. La fisura no se manifiesta en este punto. El desplazamiento aparece más adelante, a pesar de la continuidad del hacer, a pesar de los logros acumulados. El impulso se transforma por obstinación o por taciturnidad interior. Ya no responde a la vida, sino a una medida de valor personal ligada al resultado. Aquello que antes impulsaba se vuelve exigencia y la ambición abandona su función originaria para reconfigurarse como mandato, inaugurando una tensión persistente que altera su sentido primero. Desde ese desplazamiento sutil, la ambición empieza a operar bajo otra lógica. El movimiento ya no nace del gozo de desplegarse, sino de una lealtad interna al resultado, sostenida por una vigilancia constante. Se actúa, se avanza, se persevera, aunque el gesto pierde ligereza. El hacer continúa a pesar de la fatiga incipiente, a pesar de la señal corporal que invita a detenerse o a modificar el ritmo. La obstinación no siempre se presenta de una forma que haga ruido. A menudo adopta un tono taciturno, incluso respetable. Suele confundirse con disciplina, con compromiso, con madurez. Sin embargo, bajo esa apariencia correcta, la acción empieza a cargarse de una tensión que realmente no está liberando. El impulso creador cada vez se estrecha más. El horizonte de sentido se va reduciendo y la energía deja de circular y comienza a concentrarse en mantener una imagen, la de alguien que debe llegar, cumplir y demostrar. En ese punto, la relación con el tiempo se transforma y el presente pierde presencia. Se vive como tránsito, como antesala, como un peldaño que carece de valor propio. La atención se desplaza de manera persistente hacia lo que aún falta. Aquello que ya ha sido logrado no arraiga, no sedimenta, apenas se registra antes de quedar eclipsado por el siguiente objetivo. La mente, habituada a esta dinámica, refuerza el circuito, interpreta la inquietud como señal de avance y traduce la incomodidad en el motor. El cuerpo, por su parte, comienza a aguantar el esfuerzo mediante contracción. Aquí aún no hay un colapso inmediato, sino una tensión prolongada, inadvertida, que se normaliza con facilidad.
El desgaste se integra en la identidad como precio inevitable del crecimiento. Así, la ambición que en su origen ampliaba la vida empieza a condicionarla. Ya no acompaña el movimiento vital, lo dirige desde una exigencia interna que, por desgracia, en muchos casos no se cuestiona. La felicidad queda relegada a un lugar posterior, siempre diferido, siempre dependiente de un logro más, de un reconocimiento adicional, de una meta todavía pendiente. Este es el punto en el que la paradoja se consolida. El esfuerzo continúa, incluso se intensifica, a pesar de la pérdida de disfrute. Cuando el logro deja de saciar. En el segundo estadio se despliega la paradoja con una claridad discreta. El objetivo se alcanza y durante un breve intervalo algo afloja su presión interna. Aparece el alivio, se instala la validación. En ocasiones irrumpe incluso una euforia contenida. Sin embargo, ese estado carece de arraigo. El efecto se diluye con rapidez. El sistema interno recupera tensión, se perfila otra meta. Regresa el todavía no como consigna silenciosa. En este movimiento interviene el principio psicológico de la adaptación hedónica. El sistema nervioso se habitúa con celeridad a los cambios favorables. Lo que ayer colmaba, hoy se integra como normalidad. El bienestar retorna a su nivel basal. Ese descenso, leído por la mente como carencia, activa una nueva búsqueda. La satisfacción, en lugar de asentarse, se vuelve transitoria. La neurociencia aporta una clave decisiva. La dopamina no organiza el disfrute sostenido, sino la persecución. Orienta hacia la expectativa, la anticipación y el avance. Empuja a ir tras algo. Alcanzada la meta, su tarea concluye. El circuito se reactiva en otra dirección. El organismo vuelve a tensarse preparado para el siguiente movimiento. Entonces la ambición comienza a perder ese contacto con la satisfacción. El logro ya no completa ningún ciclo. Aquello que prometía descanso se convierte en ese tránsito constante. La plenitud queda aplazada. La paradoja queda instalada. Cuanto más se alcanza, menos se permanece. El coste invisible, identidad, ansiedad y agotamiento. En este punto del recorrido, la ambición deja de ser un rasgo y pasa a constituir estructura identitaria. El valor personal ya no se apoya en la experiencia de estar vivo, sino en la capacidad de sostener rendimiento. El hacer sustituye al ser. La vida se organiza para no interrumpir la producción de resultados, a pesar de la erosión interna que ese sostenimiento implica. La autoexigencia adopta entonces un carácter crónico. El descanso se interpreta como pérdida de terreno. El error adquiere densidad de amenaza, la pausa se lee como retroceso y la mente permanece en estado de alerta prolongado, calibrando continuamente lo que falta, lo que no basta, lo que aún debe cumplirse. El cuerpo acompaña a este régimen con contracción persistente, una tensión que no estalla, pero tampoco cede. Desde la clínica, este patrón se asocia a formas de ansiedad de alto funcionamiento, a estados de agotamiento donde no aparece el colapso inmediato, sino un desgaste progresivo, callado, incluso socialmente validado. La persona continúa operativa, eficaz, incluso admirada, a pesar de la desconexión creciente del disfrute, del placer simple, de la sensación de estar en casa dentro de sí. Todo esto lo ha perdido. La felicidad, bajo este esquema, se vuelve estrictamente condicional, queda supeditada a algo pendiente, a una variable aún no resuelta, a un ajuste futuro que nunca termina de cerrarse. El presente ha perdido su contenido existencial, deja de ser un lugar o una estancia y se transforma en un mero pasaje, un trámite necesario para alcanzar aquello que supuestamente permitirá descansar.
Este es el punto de cierre de la paradoja. El esfuerzo que en su origen expandía la vida comienza a obstruirla. Ya no genera bienestar, lo posterga. Ya no sostiene el sentido, lo reemplaza por una continuidad obstinada. La ambición, convertida en mandato interno, mantiene el movimiento a pesar de haber vaciado la experiencia que decía buscar. Y es precisamente ahí donde se revela su coste más profundo: haber confundido avance con vida. Reordenar la ambición, del ascenso al enraizamiento. La salida de esta paradoja no exige renunciar a la ambición ni amputar el impulso vital. Exige reordenar su eje, desplazar el centro desde el ascenso permanente hacia el enraizamiento, desde el valor condicionado por el resultado hacia un valor que no necesita verificación constante. No se trata de hacer menos, sino de dejar de empujarse desde la carencia. Este giro supone un cambio profundo en la motivación. Desde la psicología humanista y transpersonal implica reconectar con la motivación intrínseca, actuar por sentido, no por compensación. Cuando la acción nace del significado, el esfuerzo deja de operar como una huida y recupera su cualidad expresiva. Ya no intenta tapar un vacío ni sostener una identidad frágil, se convierte en algo coherente, alineado, suficiente por sí mismo. Filosóficamente emerge el principio de suficiencia, no como conformismo ni como renuncia, sino como capacidad de habitar lo que ya es sin cancelar el movimiento, crecer sin aplazarse, avanzar sin perderse en la promesa de un después que nunca termina de llegar. La suficiencia no detiene el camino, le devuelve profundidad. En este estadio, la escalera deja de ser el único soporte simbólico. Aparece el suelo, un lugar donde el peso puede repartirse, donde el cuerpo descansa sin culpa, donde la pausa deja de vivirse como amenaza. La ambición vuelve a ocupar su lugar natural, servir a la vida, no sustituirla, ni organizarla por completo. El movimiento continúa, aunque esta vez ya no arrastra. La acción persiste, aunque no exige demostración. Y la identidad también se afloja, porque el valor personal deja de depender del rendimiento y el hacer recupera su proporción y al ser vuelve a tener su espacio. La felicidad, desde este punto, ya no se espera al final del trayecto ni se negocia con el futuro. Comienza a sentirse en la coherencia interna entre lo que se hace y desde dónde se hace, entre el gesto y la raíz que lo sostiene. No aparece como una euforia ni como un logro definitivo, sino como algo más estable, más real, la sensación de estar apoyado, con presencia, de no necesitar subir para merecer, de poder moverse sin perder contacto con la tierra. Y ahí, precisamente ahí, la ambición deja de bloquear la felicidad para convertirse en una aliada. Aquí es cuando realmente acompaña, orienta y no sustituye la vida, la experimenta.